Ejercicio de aplicación de la ley de Coulomb. Dos péndulos idénticos de longitud L cuelgan uno junto a otro desde un punto de soporte común. Están dos suspensas, cada una de las cuales tiene una masa m, tocándose. Aplicamos una carga idéntica Q a cada una de las pesas. Determine una ecuación que relacione θ, el ángulo que forma cada péndulo con la vertical, como se muestra en la figura, con los otros parámetros indicados en el problema. Para resolver, voy a retomar la figura, pero adicionalmente pondré algunos datos. Vamos a indicar por aquí que la carga de la izquierda es Q1 y la carga de la derecha es Q2. Vamos a trazar también una línea adicional para indicar un triángulo rectángulo. Entonces, de esta forma tenemos que este segmento equivale a L seno de θ, ya que según este triángulo rectángulo, este segmento es el cateto opuesto de esta configuración y la hipotenusa pues es L. Entonces, al ser cateto opuesto escribimos L seno de θ. De manera equivalente lo hacemos también aquí. Por lo tanto, la distancia de separación entre las cargas es R igual a 2L seno de θ. Puesto que las cargas son de igual signo, tenemos fuerzas de repulsión electrostática, que las voy a denominar F sub E. Voy a llamarlas igual porque son iguales en magnitud. De manera separada, tracé por aquí un diagrama del cuerpo libre para la carga de la derecha. Y en este diagrama ilustro dos fuerzas, la fuerza eléctrica de repulsión, la tensión que forma un ángulo con respecto a la vertical de θ. Este ángulo es equivalente a este que me ofrece el problema, pero debo agregar una tercera fuerza que es el peso de la partícula cargada. Aquí tenemos dicha fuerza, la fuerza peso, pero observen que esta fuerza tensión es una fuerza oblicua según este sistema de coordenadas XY. Por lo tanto, tengo que sacar las componentes, que son por un lado, aquí tengo mi triángulo rectángulo, entonces este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces aquí debo trabajar con coseno y con este otro con seno. Entonces vamos a escribirlo. Una vez que hemos ilustrado las fuerzas, vamos a aplicar la condición de equilibrio mecánico. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también tienen que ser iguales a 0. Observen que las fuerzas en X, según este diagrama del cuerpo libre, son la fuerza eléctrica F sub E y la componente de la tensión, la componente seno. Entonces, como la componente seno de dicha tensión va en sentido opuesto al eje, le debo agregar un menos a la condición de equilibrio aquí en X. Pero la fuerza eléctrica va en el mismo sentido que el eje, entonces queda positivo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda F sub E menos, recuerden el menos, T seno de θ igual a 0. Y por otro lado, tenemos la condición de equilibrio de fuerzas en Y. Entonces, las fuerzas en Y son el peso, que debe ser negativo porque va en sentido opuesto al eje y la componente de la tensión, la componente coseno, que debe ser positiva porque va en el mismo sentido del eje. Entonces nos queda T coseno del ángulo menos el peso igual a 0. Denominamos entonces estas ecuaciones como la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, de las ecuaciones 1 y 2 vamos a despejar las componentes de la tensión, la componente seno y la componente coseno. Entonces de la ecuación 1, aquí esta componente está restando, la voy a pasar al otro lado a sumar y me da que la fuerza eléctrica es igual a la tensión
por seno del ángulo. Y por otro lado, para la ecuación 2, en esta el término peso está restando, entonces lo paso a sumar. Aquí voy a cambiar el orden para que me quede la componente a la izquierda y vamos a denominar esta la ecuación 3 y esta la ecuación 4. Dividimos las ecuaciones 3 y 4 con la parte izquierda y con la parte derecha respectivamente. Es decir, tengo desde la izquierda, desde la derecha. Podemos cancelar estos factores, simplificamos y agrupamos las funciones trigonométricas. Seno sobre coseno lo conocemos como tangente. Entonces nos da tangente de teta igual a fuerza eléctrica sobre peso. Ahora voy a utilizar la ley de Coulomb para reemplazar esta variable de la fuerza eléctrica. Aquí tenemos dicha ley, se muestra la magnitud de la fuerza eléctrica que es igual a la constante eléctrica en el vacío y los valores absolutos de las cargas Q1 y Q2 que ya conocemos, cada una vale Q. Y R también conocemos la distancia de separación. Entonces vamos a reemplazar. Entonces recordemos el valor de R, 2L seno de teta que obtuvimos unos minutos antes en esta figura. Ahora voy a reemplazar este último resultado que lo voy a llamar 6 en la ecuación 5. ¿Qué nos da? Voy a pasar esta función trigonométrica seno al cuadrado de teta que aquí está dividiendo, la voy a pasar al otro lado junto a la tangente multiplicando. Organizamos un poco lo que nos queda a la derecha y esto nos da. De esta forma llegamos al final de nuestro problema y a la solución de nuestro ejercicio. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.